Testamento, teología sistemática. En este caso vamos a ver, o en esta oportunidad vamos a ver referente al tabernáculo. Y vamos a estar estudiando, hermanos, referente al tabernáculo de Moisés y al tabernáculo de David. Y vamos a estar viendo la importancia de los dos tabernáculos. Así es que, bueno, el martes pasado estuvimos hablando acerca del Pentateuco, ¿verdad? Y las divisiones que hay en el Antiguo Testamento. Pentateuco y, bueno, el Antiguo Testamento y las divisiones que hay en él y las divisiones que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento hay ¿cuántas divisiones? 5. En el Nuevo Testamento hay 3. pero los libros que no se mencionan en el Nuevo Testamento van incluidos en los que se mencionan, ¿verdad? Estuvimos viendo que, para mencionar un libro, bueno, históricos, los libros históricos entran en la categoría de los profetas y los poéticos en la categoría de los salmos, ¿verdad? Los salmos. La ley sí no tiene más libros porque son 5 libros y los 5 libros hablan de la ley de Dios dada al pueblo de Israel. Amén, hermanos. Amén. Estuvimos viendo todo lo que se decía de él en el Antiguo Testamento, por lo menos algunos textos que estuvimos leyendo, y cómo hace referencia a él, a los profetas y al libro de los salmos y a la ley, ¿verdad? Estuvimos leyendo algunos libros de los profetas que hablan acerca de Jesús, ¿verdad? Amén. Y hoy pues vamos a hablar acerca de lo que es el tabernáculo de Moisés. Y vamos a tomar Éxodo capítulo 40. Yo quiero que todos vayamos ahí porque vamos a estar leyendo ese capítulo. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, vamos a ir todos. Vamos a leer del verso 1 hasta el 38. Vamos a estar leyendo. Así es que voy a pedir a Karen que lea por favor del verso 1 al verso 5. Del verso 1 al 5, nuestra hermana Carmela, del 6 al 11. También nuestra hermana Claribel del 12 al 16, por favor, hermana. Hermano Miguel del 17 al 19. El hermano Javier del 20 al 21. Hermano Enos 22 al 23. Nuestro hermano Eligio 24 al 25. Y ya luego vamos a comenzar de nuevo. Entonces vamos a estar leyendo esto. Aquí Dios da instrucciones y vamos a anotar, hermanos, lo importante. Yo quiero que vayamos leyendo detenidamente en lo que vamos a leer. Hay puntos muy importantes acá que ahora vamos a estar mencionando. Vamos a pedir que leamos ya del verso 1 al verso 5. La palabra que lee en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Ese es el... Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás las lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Ok, esas son las instrucciones. Recuerde que cuando Dios le está dando estas instrucciones a Moisés, Él está mostrando el tabernáculo del cielo. El tabernáculo de la tierra es una réplica o una copia de lo que hay en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo también, y después de Dios mostrarle el tabernáculo, le dice: lo harás exactamente de esta manera, y estos son los utensilios que van a estar dentro del tabernáculo. Dios con la idea y el propósito de habitar en ese tabernáculo para que el pueblo pudiera llegar ahí y alabar su nombre. Siempre el propósito de Dios, hermanos, ha sido de que la humanidad le busque, el ser humano le busque. Y el propósito de Dios al ¿verdad? Ordenar
construcción, por decirlo de esta manera, del tabernáculo, lo hacía no solamente para que el pueblo judío le alabara, sino para que también todas las naciones pudieran conocerle, ¿verdad?, a través del culto que se le daría a él en ese lugar. Entonces, el tabernáculo tiene mucha importancia en el Antiguo Testamento, porque ahí circula sobre o alrededor del tabernáculo todo culto, toda adoración, todo ritualismo del pueblo judío, en la esencia, el corazón, ¿verdad?, del pueblo judío, del pueblo religioso. Esto estaba en el tabernáculo de reunión, como se le conoce también, donde el pueblo se reunía a alabar a Dios, a glorificar el nombre del Señor. De tal manera que Dios también establece un día para que en ese día toda la congregación pudiera acercarse al tabernáculo y pudiera buscar su rostro. El día sábado, que es el día que Dios le da al pueblo judío para que se reúnan ahí y pudieran, ¿verdad?, adorar su nombre. Entonces vimos ya lo que, bueno, leímos del verso 1 al verso 5, todo lo que Dios le manda a Moisés, cómo armaría, ¿verdad?, o ensamblaría el tabernáculo, las cortinas, los utensilios, todo lo que va a llevar, todo lo que se refiere a ese lugar de adoración. Entonces leemos el verso 6 al verso 11, dice la palabra. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y la santificarás. Entonces aquí ya van las instrucciones de cómo se tenía que hacer. A Moisés le dice, mira, en el versículo 1 al 6, dónde iba a poner, ¿verdad?, los utensilios. Y ya del verso del 1 al 5, del verso 6 al 11, dice que tiene que ungir todos los utensilios dentro, porque tenían que ser santos para Jehová, consagrados a Dios. Habla de un lugar donde vertirían agua, donde los sacerdotes llegarían antes de ofrecer el sacrificio y lavarse sus manos, lavarse sus pies, para entrar limpios, ¿verdad?, a ofrecer el sacrificio. Menciona el aceite de la unción, que con ese aceite ungirían, ¿verdad?, cada parte de los utensilios dentro. Ahora, el aceite que nosotros vemos o escuchamos ahí, ¿verdad?, que se menciona, ese aceite, hermanos, para el pueblo judío servía para ungir, ¿verdad? Se le conoce como el aceite de la unción. Cuando se ungía con ese aceite, el utensilio o lo que se ungiera o se virtiera aceite sobre él, quedaba santo, era santificado. Dice que es santísimo para Dios, para el culto y todo lo que se iba a ocupar. Ese aceite representa la unción del Espíritu Santo. Recuerde que Juan en el Nuevo Testamento dice, hijitos, vosotros ya tenéis la unción, ¿verdad?, la unción del Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando unge a una persona? Lo santifica, lo aparta para Dios. Un utensilio, por decirlo de esta manera, consagrado a Dios. Y esto es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dios nos perdonó, nos limpió, nos lavó y nos santificó. Y cuando digo Dios, aquí está la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. El Padre envía a su Hijo, ¿verdad que sí? El Hijo muere por nosotros, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y su sangre vertida, Él nos lavó con su sangre, eso dice la palabra, ¿verdad que sí?
Y luego nos santifica. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu de Santidad que es derramado sobre nosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Santidad llega a nuestra vida, nos aparta para Dios. Somos santos. La palabra santo significa apartado, separado. Entonces, somos separados para el servicio de Dios. ¿Amén? Separados para el servicio de Dios. ¿Tenemos nosotros la unción del Santo, sí o no? Sí, el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros ha sido separado para el servicio de Dios. El servicio de Dios. Entonces, recuerde aquel momento cuando el nieto de Nabucodonosor, ¿verdad? Ok, estuve explicando esto y esto lo vamos a ver más adelante cuando entremos, hermanos, al estudio de los profetas. ¿Quiénes fueron los profetas que profetizaron en Israel? ¿Y quiénes fueron, cuando menciono Israel estoy hablando de las 10 tribus, y quiénes fueron los profetas que profetizaron en Judá? Vamos a estar viendo eso, ¿verdad?, cuando entremos a ese estudio, para que cada vez que vengamos a la Biblia y los leamos, entendamos el tiempo en el que ellos estaban profetizando. ¿Y por qué se mencionan nombres muy diferentes? Porque muchas veces, bueno, los profetas, ¿verdad? Y pensamos que los profetas se saludaban, hola, ¿cómo está? Muchas veces ni se conocieron. Muchos de ellos ni se conocieron. Ni se conocieron. Pero todos tenían su tiempo y su lugar para profetizar. Recuerde que a uno de ellos le decían, vete ya para tu tierra, para tu monte, y allá profetiza. ¿Para qué vienes a molestarnos aquí? ¿Se recuerdan? Amén. ¿Quién fue? Amós. Amós. Porque no era de ahí. ¿Qué estaba haciendo ahí? Sencillo, Dios lo había llamado. Amén. Dios dijo que viniera a decirles esto, y yo he venido a decirles esto, y no se preocupen, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo me voy a realizar mi trabajo. Pero llegó y profetizó, dio la palabra que Dios le había dicho que dijera, ¿verdad que sí? Amén. Entonces vamos a estar viendo, como dije más adelante, esto. Pero considero importante, hermano, porque había algo que yo no había notado, y al estar estudiando esto, noté una diferencia bastante grande en los dos tabernáculos, y vamos a entrar ahí más adelante. Pero vamos a leer el verso 12 al verso 16, y en estos versos, ¿no?, estamos viendo cómo Dios le dice a Moisés cómo ensamblar o armar el tabernáculo y qué es lo que tenía que hacer con todos los utensilios dentro. ¿Qué más dice, hermano? Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por generaciones. Ahora, ya en esta parte, ya no se están ungiendo los utensilios, sino se están ungiendo las personas, ¿verdad? Consagrados, la familia de Aarón, el sacerdocio arónico, o arónico como se les conoce, a Aarón y a sus hijos. Pero recuerde que no solamente ellos, exclusivamente esa descendencia, fue, ¿verdad?, fueron sacerdotes. Esto lo vamos a ver más adelante en el segundo tabernáculo. Estuvimos viendo aquí ya se están ungiendo a las personas consagradas, dedicadas para el servicio. ¿Qué era lo que tenían que hacer, hermanos, estos sacerdotes? ¿Dónde tenían que estar? En el tabernáculo, en el servicio del tabernáculo. Recuerde que a esta tribu no le dejaron heredad de tierra. Su heredad fue el tabernáculo, ¿verdad? El servicio. Entonces, ¿de qué vivían o cómo podían? Porque los demás trabajaban, cultivaban la tierra que se les dio, la heredad que tenían, pero estos no. Entonces, ¿de qué vivían? Porque no era un grupo de personas. Así comienza, pero luego encontramos miles trabajando dentro del templo, sirviendo al Señor. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, los sacrificios que Dios dice que se hicieran, ¿verdad?, de acuerdo a las circunstancias que se diera, parte de esos, de la carne de los sacrificados, quedaba como comida para el sacerdocio.
Se sacrificaban, hacían el holocausto, la ofrenda, pero también ellos extraían de esa carne y Dios señaló específicamente las partes del animal que iban a tomar para comer, Amén. ¿verdad? Y lo demás lo iban o a quemar, ¿verdad? O lo que no iban a ocupar, a tirarlo. Pero el sacrificio se hacía. Aparte de todo, habían aproximadamente unos 4 o 5 diezmos que se mencionan en la Biblia, que el pueblo judío participaba de ellos para que hubiera alimento en la casa de Jehová. Entonces, cuando la Biblia dice traer el diezmo al alfolí, para dar un lugar de almacenamiento de comida. Ellos traían el diezmo o el primer fruto de sus cosechas y ese primer fruto lo consagraban a Dios porque Dios decía que eso sería para él. Pero en sí Dios no se comía eso. Quien se lo comían eran los que trabajaban dentro del templo, en el sacerdocio. Entonces vivían de todo esto, el diezmo de los árboles, ¿verdad? Del cultivo, de las frutas, el diezmo, el primer, ¿verdad?, animal de las crías, lo ofrecían, se lo llevaban y eso era para el alimento también. Entonces todo esto, de esta manera, ¿verdad?, lo trabajaban. Recuerde que en el desierto, ¿de qué dinero iban a usar? Si era solo un pueblo. No, pues vamos a ir a comprar la tienda de allá del vecino. No, pues ¿con qué dinero? Entonces por eso es que en el Antiguo Testamento no se menciona dinero, ¿verdad? No se menciona dinero hasta que es establecida como una nación. Entonces ya se comienza a utilizar el dinero en el templo. Lo que la gente llevaba era el fruto de la tierra, de las vacas, de las ovejas, de las cabras, de todo lo que tenían. Llevaban el diezmo al templo y el sacerdocio vivía de eso. O sea, todos los que trabajaban, ¿verdad?, dentro del templo. En esto van incluidos también los levitas, los que cantaban, los que servían. ¿Por qué? Porque estos no salían de ahí. Ellos estaban día y noche, iban por turnos sirviendo al Señor. Por decirlo de esta manera, el tabernáculo estaba abierto a las 24 horas con turnos diferentes de grupos que le tocaba tales horas hasta tales horas. Luego estos se iban a descansar y luego venía otro grupo, porque el pueblo podía llegar en todo momento a ofrecer sacrificios a Dios o a alabar a Dios en ese lugar. Amén. Entonces, como dije, ¿verdad?, no se les repartió tierra, no les quedó herencia y ellos participaban de lo que el pueblo llevaba. Entonces, y esa es la queja de Dios en muchas ocasiones que vemos, ¿verdad? Dice, vosotros toda la nación me habéis robado. Y la gente dice, pero ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí ya menciona ofrendas, ¿sabe por qué? Porque ya era una nación estable. Habían poseído la tierra. Recuerde que la tierra la poseen con Josué, ¿verdad? En los libros históricos. Luego vienen los reyes, ya tenían un país, ¿verdad que sí? Una nación estable. Y luego vienen, bueno, sucesivamente vienen los profetas, bueno, los salmos que se escriben, los profetas, y ahí vemos una nación. Entonces ya el dinero se podía ver, el oro, ¿sí o no? Sí. La gente, incluso en el tiempo de Salomón, la gente para llegar a ver a Salomón llevaban presentes, oro, plata, ¿verdad? Muchas cosas. Se manejaba el dinero, porque ellos también podían comprar o comercializar con las demás naciones. Recuerden que en el tiempo de Salomón la ganancia que quedaba era de 666, ese era el número de la ganancia, y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en el tiempo del desierto, pues ¿qué dinero? ¿Con quién iban ahí a convivir o a comprar? No había. Pero bueno, continuamos. Leímos hasta el verso 16, ¿verdad, hermana? Al 16. Sí, hasta el sí. 15. Toca el 16. Toca el 16, ¿verdad? ¿Qué dice el 16? Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo, así en el día primero del primer mes, en el segundo año del tabernáculo fue erigido. Ok, detengámonos ahí. El primer día del segundo mes, parece que dice, ¿verdad? Del primer mes. Del primer mes. El primer mes del segundo año. Del segundo año. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían salido de Egipto?
El primer día Del primer del mes. primer mes del Segundo año. segundo año. Había pasado Un año. un año. Un año. Un año de haber salido, ¿verdad? De Egipto, cuando Dios establece esto. Mira, ha pasado un año, hoy van a construir un tabernáculo donde el pueblo llegará y adorará mi nombre, donde se ofrecerán sacrificios. Y qué maravilloso, hermano. Yo considero que son pocas las personas que han podido ver esto. Dios desveló el cielo para mostrarle el tabernáculo celestial, dándole medidas cómo haría el tabernáculo terrenal. Vuelvo y digo, el tabernáculo que Moisés construyó era una copia, una réplica del que está en el cielo. Entonces, fue en el segundo año que se construyó. Si continuamos leyendo, hermano. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó las basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Detengamos ahí. Recuerde, esto no era como el templo era mucho más diferente. Aquí era de cortinas, el tabernáculo era armable y desarmable, o sea, se ensamblaba y, ¿cómo se diría? Se desamblaba. Bueno, así era. ¿Por qué? Porque, bueno, llegaba, la nube se detenía, el pueblo se detenía y armaban el tabernáculo. Cuando la nube se movía, a desarmar el tabernáculo y vamos a avanzar. Así, de esa manera. Así era como funcionaba, ¿verdad? El tabernáculo. Continuamos, hermano. Sigue el 22. Terminó El 21 sigue el 22. Ok, entonces, pero ¿cuál tenía usted, hermano? Me quedé en el 22. Ok, ¿quién tiene? Yo seguía, era el 20 y 21. Ok. Pero, sí, Ok, lo leyó el hermano. Entonces, más adelante me va a ayudar usted, hermano. Vamos a pasar al... ¿Quién tiene el siguiente, 22 y 23? Ok, léalo, hermano. puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Puso la mesa, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que había en la mesa, hermano? En la mesa habían los panes de la propiciación. Esos panes siempre tenían que estar ahí. Se cambiaban los panes, pero venían nuevos. Siempre tenía que estar ahí. Quizás para el otro estudio traigamos una foto donde iba, ¿verdad? Cada... Lástima que no tenemos las televisiones, que no ahí pusiéramos las imágenes. Pero ahí en la mesa estaban los panes de la propiciación. Entonces, leímos hasta el 22. 22. Lea el 23 entonces. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Ok, ahora vamos al 24 y 25. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Al lado sur de la cortina, ahí estaba el Candelero. candelero para que iluminara el lugar, iluminara los panes y la mesa y todos los utensilios que estaban ahí. Hasta el 25. Hermano Javier, 26 y 20, del 26 y 27. Y encendió la No, hermano Javier. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de la reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Encima de qué quemó? ¿Qué dice ahí? Léalo Quemó nuevamente, hermano. sobre El 26. Ok. Puso también en el altar de oro en el tabernáculo de la reunión, delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová le había mandado a Moisés. Y quemó sobre él, dice, ¿verdad? Sobre el incienso. Sobre y el tabernáculo, que diga, el
¿Qué dice ahí? El altar de En el oro. tabernáculo. El altar de oro. Sobre el altar de oro se quemó el incienso aromático. El incienso aromático. Leemos el verso 28. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Las cortinas, ¿verdad?, que colgaban a la entrada del tabernáculo. El verso 29, hermana, nos habla acerca del altar de bronce que es puesto en su lugar. ¿Qué dice el verso 29? Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Estos fueron los primeros sacrificios, hermanos, que se hicieron dentro del tabernáculo. Note usted que aquí se está haciendo sacrificios y quemando hierbas aromáticas, ¿verdad? El incienso aromático, se está quemando el fruto de la tierra, animales. Ahora, vamos a ir al verso, leímos hasta el verso, hermana. 29. Hermana, leamos del 30 al 32, hermana Claribel, por favor. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Para lavar. La fuente para lavarse, ¿verdad?, es puesta en el altar y la tienda. Ahí llegaban los sacerdotes y se lavaban para limpiarse. Ellos tenían que andar limpios delante de Jehová. Limpios. Y otra de las cosas que también cuando leemos el Antiguo Testamento nosotros encontramos en las vestiduras, pues no solamente el pectoral con las piedras, ¿verdad?, que usaban los sacerdotes, las vestiduras sagradas, de la tela que se ocuparon, los colores que usaban, sino incluso Dios les mandó a ponerse calzoncillo a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque se usaban túnicas, ¿verdad? Y al momento de subir las gradas, imagínense eso usted, las túnicas llegan hasta abajo, pero al momento de subir las gradas, que no se vieran su desnudez. Solamente notemos el cuidado que Dios tiene en esto. Ahora, son cosas que no se toman en cuenta. Mucha gente casi desnudos están en los altares, tranquilo porque le están entregando el corazón al Señor, alabándole con el corazón, pero no se toman en cuenta, ¿verdad?, cosas que Dios sí tomó en cuenta, hermanos, al momento de alabar su nombre y de glorificar. ¿Sí o no? Amén. Entonces, leímos ahí hasta el 32, ¿verdad? El 30 nada más, O 30, hermano. lea por favor, hermano. Siga leyendo. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, Ok, vamos a leer hasta el 32. cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Hasta algo en lo literal Dios exigía al pueblo, limpios delante de él, no solamente, hermanos, por dentro, sino también por fuera, porque lo que iban a tocar estaba consagrado, ¿verdad?, a Dios. Leemos el verso 33, hermano Miguel, por favor, verso 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Se establece entonces aquí el atrio que es, ¿verdad?, instalado. Ahora, el verso 34 al 35 nos habla también acerca de la gloria de Dios que desciende sobre ese lugar. Veamos lo que dice 34 y verso 35, hermano, por favor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la reunión. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Jehová llenó aquel lugar, porque todo se había hecho de acuerdo a como Dios había mandado. Entonces, todas estas cosas que estamos leyendo, hermanos, y viendo del tabernáculo, fue un tipo de Cristo,
de la iglesia, de la obra de Cristo y la obra de la iglesia en esta tierra. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos lavados, ¿verdad que sí? Allá el sacerdote, para entrar a la presencia de Dios y sacrificar delante de Dios, eran lavados primero. Se tenían que lavar las manos y lavar los pies. Tenían que entrar limpios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, el libro de los Salmos menciona esto, ¿verdad? Que ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Qué dice, hermano? El El limpio de manos. Y es curioso que mencione las manos, si las manos eran las que se lavaban allá. El limpio de manos, pero luego menciona puro de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. Estos son los que van a entrar, ¿verdad? Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar Santo. santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿verdad? Como el velo se desveló o se retiró, entonces hay un simbolismo espiritual ahora como se efectúa en la iglesia. La iglesia fue lavada, fue santificada para presentarse pura delante de Dios. ¿Amén? ¿Fuimos lavados? Amén. Sí, amén. Fuimos lavados. ¿Para qué fuimos lavados? ¿Era necesario que nos lavaran? Sí. Para poder ser aceptos delante de Dios, y lo que traemos delante de Dios, Dios lo pueda recibir, hermano. Para eso. Ahora, leemos el verso 36 al verso 38. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En todas sus jornadas. Ahí está. Si la nube se movían ellos. Si la nube permanecía, ahí permanecían el tiempo que fuera, hasta que la nube se moviera, ya sea fuego de noche o nube de día. Esto daba evidencia de que Dios estaba con ellos. Era una señal literal que el pueblo tenía, ¿verdad que sí? Ahora, nosotros tenemos promesas. No le podemos ver, no vemos una nube que, bueno, se posa en cada iglesia y mientras la nube está ahí vamos a estar en el culto y cuando la nube se vaya nos vamos a ir. No, pero Dios prometió algo diferente, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esto se tiene que creer por la fe. Que donde nos reunimos, donde estemos y estamos congregados en su nombre, ahí está Él en medio de todos nosotros. Entonces, en todo esto que hemos visto, vemos ritualismo de sacrificios de animales y de ofrecimiento de especies, ¿verdad? Aromáticas para el incienso y dedicarlos a Dios. Pero notemos la diferencia que hay con el tabernáculo de David. Ahora vamos a ver el punto número 2, ¿verdad? Que es el tabernáculo de David. Hemos visto el punto número 1, la terminación del tabernáculo. Dios le dice a Moisés cómo ensamblar todo. Moisés supervisa, ¿verdad?, el ensamble que se estaba haciendo del tabernáculo. La gloria de Dios en el tabernáculo. Y el tabernáculo, o sea, la gloria de Dios estaba en el tabernáculo. Una nube descendió y la nube estaba ahí sobre ese tabernáculo. Entonces, hemos visto todo esto en todos estos versículos que nosotros hemos leído. Pero vamos a ver qué es lo que pasó entonces. Recuerde que cuando el pueblo llegó, conquistó la tierra y se estableció y todas las tribus recibieron su heredad de acuerdo a lo que Dios les había dicho, el tabernáculo se quedó en el lugar conocido como Silo. Ahí se quedó el tabernáculo, no se movía de ahí hasta que los filisteos invadieron y conquistaron ese lugar. El arca de la alianza tuvo que ser movida a otro lugar. Y aquí también, hermanos, se relaciona el pleito que hay entre los samaritanos y los judíos. Recuerden que la mujer le dice, pero nuestros padres adoraron aquí en este monte y ustedes dicen que hay que ir hasta Jerusalén. Pero si es que aquí era donde se adoraba antes, pero ahora se tienen que ir allá, dicen ustedes que es allá donde se tiene que adorar, porque hubo un mover, se movió el arca de la alianza de donde estaba en el primer tabernáculo hacia otro lugar.
Y esto lo hizo David. La pregunta que nos hiciéramos es: ¿por qué David hizo esto? ¿Por qué? Porque Dios aprobó todo esto después de que David lo movió. Dice que llegó el profeta Natán y le dijo: está bien, Dios dice que está bien porque andas conforme al corazón de él. Entonces, y vino aprobando cosas de las que David había hecho. Claro que Dios lo estaba moviendo a hacer todo esto, de tal manera que fue David quien escogió o eligió Jerusalén para que fuera la capital de Israel. Antes no era así. El rey David fue el que eligió esa ciudad para que fuera la capital política de Israel, porque él también hizo su casa, ¿verdad?, en la ciudad. Por eso le conoce la ciudad de David. Hay un nombre que le dan los judíos, ¿verdad?, la ciudad vieja de Jerusalén, o la ciudad vieja de David. Entonces David llevó el arca a su ciudad. Por eso se le conoce como el tabernáculo de David. El tabernáculo de David. Ok, entonces vamos a ver esto. ¿Qué es lo que movió a David también, verdad, mover el arca del lugar? ¿Qué fue? Primero, bueno, había una batalla, tuvieron problemas con la tierra donde estaba el tabernáculo y se tuvo que mover. Recuerde que los filisteos capturaron el arca, ¿verdad que sí? Sí. Y el problemón que se armó con los filisteos. Luego, cuando traían el arca para el lugar o la ciudad de David, recuerde que los bueyes, entre fiesta y todo, pero los bueyes iban tropezando, y cierta persona ahí, el sacerdote, le puso la mano al arca porque se iba a caer y Dios lo mató. Así de sencillo. Lo mató y se quedaron tristes, y David dijo: no, yo no llevo el arca para allá, ¿qué tal si Dios me mata? Y la dejó ahí, ¿verdad?, con una familia. Y el tiempo que estuvo el arca con la familia, Dios bendijo a la familia y la prosperó, y bueno, bendiciones. Y le cuentan a David: Jehová está bendiciendo la familia del fulano, lo está prosperando en todo, porque el arca está con él. Entonces David dijo: es el tiempo de traer el arca nuevamente. Ahora, o mover el arca, ¿verdad?, donde la quería mover al principio. Entonces decíamos que en el tabernáculo de David, el rey David tenía pleno y libre acceso de entrar y adorar. En donde estaba David tenía que moverse de su ciudad y ir hasta allá a adorar a Dios allá. Él mueve el arca para su ciudad, para él tener acceso directo. Por eso vemos en muchas ocasiones, ¿verdad?, a David o a los escritores, ¿verdad?, algunos de los salmos, diciendo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? David entraba día y noche, no importaba la hora, él entraba y adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque en su tierra tenía el arca, y ahí le formó o le construyó su propio tabernáculo. Por eso se le conoce como el tabernáculo de David. Esto cambió, hermano, y cambió el culto incluso dentro del tabernáculo con el culto que estableció David. El culto de Moisés era un ritualismo todo el tiempo, de sacrificios, de incienso, que se tenía que hacer esto, se tenía que hacer lo otro, haz esto, haz lo otro, hazlo. Y con David fue muy diferente, y esto lo vamos a ver, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad?, que el tabernáculo de David, referente, ¿no?, a esto, el rey David tenía pleno y libre acceso a la presencia de Dios, y todo el mundo podía venir ante la presencia de Dios a esta tienda sencilla que él había construido. Muchos de los salmos fueron escritos para adoración en el templo, fueron escritos para que esos salmos sirvieran para adorar dentro del tabernáculo, mejor dicho, ¿verdad?, de David. El movimiento provocó un tipo diferente de adoración ¿cómo sería la palabra? Típicamente ocurrieron, hermanos, con el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? El tabernáculo de David y la adoración en ese tabernáculo fue muy diferente. En el tabernáculo, como decía, ¿verdad?, de Moisés, se sacrificaban, se hacían sacrificios, la gente presentaba, llegaba para sacrificar, para ofrecer incienso. Todo era una entrega en lo sacrificial. Pero con David y su tabernáculo fue sacrificio de alabanza. Y esto no lo notamos nosotros en todas las instrucciones de Dios que Dios le dio al pueblo.
Usted ve todo lo que le hizo, bueno, tal cosa va a estar aquí, el otro allá, allá va a estar aquello donde van a venir y sacrificar. Pero con David encontramos que se podía entrar cantándole a Dios, alabando a Dios. Veamos lo que dice el Salmo 27, verso 6. ¿Quién fue el último que leyó? ¿Usted? Ok. Vamos a leer el Salmo 27, verso 6. Decíamos que en el tabernáculo de Moisés todo era sacrificio de animales, sacrificios de palominos, todo era referente o rodeaba todo, ¿verdad?, en sacrificio. Tenían que haber un sacrificado para poder entrar delante de la presencia de Dios. Pero aquí nosotros notamos algo diferente. Y el verso 6 dice así: Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esto es muy diferente, hermano, lo que vimos ya en el tabernáculo de Moisés. Porque aquí los sacrificios, no está hablando de sacrificios de animales, sino que está hablando de sacrificios de alabanza, de cánticos, de júbilo, adoración. Y cuando habla de júbilo es que va a cantar y va a danzar también, ¿verdad? O lo que se conoce en el Antiguo Testamento como baile, bailar delante de Dios. Claro que en las versiones que nosotros tenemos dice, ¿verdad?, danzaban, para hacer una diferencia a los bailes que el mundo hace y las danzas dentro de la iglesia. ¿Sí me explico, hermano? Pero el original dice baile. Has cambiado mi lamento en baile. Es lo que dice la Biblia. Has cambiado mi lamento en baile. Entonces, cuando dice también que María tomó el pandero y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza y baile, alabando a Dios. Y esta costumbre la tiene el pueblo judío hasta hoy. El pueblo judío baila. Se toman del brazo, ¿verdad?, y en rueda brinca y bailando. Claro que no es lo mismo como los bailes mundanos, donde hay perreo, ¿verdad?, y todo ese asunto de la música romántica, ¿verdad?, abrazados ahí, bailando. Muy diferente, ¿sí o no, hermano? Amén. Pero es la misma palabra, baile. Pero en esta ocasión el baile o la danza es para alabar a Dios. Por eso es que esas danzas sexys que hoy se ven dentro de la iglesia no van moviendo caderas, ¿verdad?, y todo ese asunto no va, hermano, con el cristianismo, con la iglesia del Señor. Entonces aquí vemos en el tabernáculo de David se sacrificaban o se hacían sacrificios de alabanza, sacrificios de júbilo dentro del templo. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 47, verso 1. ¿Alguien que lo tenga? Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos. Pero esto se tenía que hacer también dentro del templo. Con Moisés no vimos esto, pero con David, es que David trae, hermanos, un sistema de adoración y sacrificial delante de Dios muy diferente que el de Moisés. Muy diferente. Aquí, ¿verdad?, el salmista, porque todos estos salmos son los que se utilizaban para alabar a Dios dentro del templo, cantarle a Dios. Es el himnario, de hecho, ¿verdad?, del pueblo judío. El libro de los salmos es el himnario. Ellos tomaban el salmo y lo cantaban a Dios, lo alababan, ¿verdad?, lo leían como escrito, o podían usar el arpa leyendo o repitiendo, ¿no?, lo que el salmista había escrito. Salmos. Entonces dice que ahí dentro aplauden, ¿verdad? Con Moisés no vemos esto, pero aquí vemos un pueblo alegre, no yendo temblando, y es que yo a ver si Dios me recibe esta ofrenda porque he pecado delante de él. A ver, no, van aplaudiendo a Dios, glorificándole. Entonces, usted ve, hay congregaciones, hermanos, en las cuales es prohibido aplaudir.
dale un aplauso. Uy, porque es pecado, porque eso se puede estar dando al hombre que está hablando. Y no, pues David dice, pues, o el salmista dice, entren, pueblos todos, batid las manos, ¿verdad? Alabando a Dios. Amén, hermanos. Amén. El Salmo 134. Salmo 134. Sí, por favor. Mirad y bendecid a Jehová, vosotros todos siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Los que estáis por las noches. Bueno, había culto también por las noches, alabando a Dios, donde la gente tenía el acceso para poder entrar y alabar a Dios. Y hay algo importante que también el salmista dice: levanten las manos hacia donde está el santuario y bendigan el nombre de Jehová. Entonces, allá dice, bueno, es que tienen que tener, ¿verdad? Dijéramos un perol, ¿no, hermano? Con agua, tienen que lavarse primero, lavar sus pies y ver si no van sucios de las manos, de los pies. O sea, había leyes estrictas en todo esto. No tienen que entrar así, no tienen que entrar así. Y en cambio aquí dice, entren alabando a Dios. Alcen sus manos hacia el santuario y bendigan el nombre de Jehová. Bendigan el nombre de Dios. Glorifiquen el nombre de Dios. Son las instrucciones en el tabernáculo de David. Amén, hermanos. Instrucciones específicas de Dios en el tabernáculo de David. Ahora, hermano Javier, busquemos el capítulo 47. Y vamos a leer el verso 1. Lo lee por favor hasta el verso 5. Okay. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. ¿Lo lee nuevamente, hermano, por favor? Amén. ¿Desde el 1? Sí, por favor. Ok. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a todos los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subid Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Entonces, ¿cómo le dice al pueblo? Vayan, entren con júbilo. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se puede ver en una persona que tiene júbilo? Alegría. ¿Y qué hace cuando está alegre? Por ejemplo, un hermano alegre cantando aquí, canta, grita, alza la voz. O sea, entren, griten, alaben a Dios dentro del templo. Como que David estaba saliendo, ¿no?, del orden. Porque aquí dice a un pueblo, ustedes entren, alaben, glorifiquen a Dios, alcen la voz, griten, glorifiquen su nombre. Y otra de las cosas que, no sé si la han notado, dice, pueblos todos. Y aquí no solamente el pueblo judío, hermano, sino que todas las naciones. Pueblos todos, batid las manos, alabad, ¿cómo dice el texto? Aclamad a Dios con voz de júbilo. Hay que alabarle, clamarle a Él, y está hablándole a todo mundo. Es por eso que Dios promete restaurar el tabernáculo de David. Porque el propósito de Dios no dice ni siquiera el tabernáculo de Moisés, un gran profeta, un hombre de Dios.
El tabernáculo que Dios promete restaurar es el tabernáculo caído de David. Es el que Dios promete restaurar. ¿Por qué? Porque la intención y el propósito inicial de Dios era de que todo mundo, todas las naciones, llegaran delante de Él y pudieran adorarle. Esto cambió con el tiempo, ya que el pueblo judío, ni siquiera, hermanos, a los prosélitos o a los que se convertían al judaísmo, que eran gentiles, les permitían o tenían el acceso que debería de tener todo mundo de entrar al templo de Jehová y adorar a Dios. Usted sabe que en el Apocalipsis, cuando llega la multitud, ¿verdad?, que nadie puede contar, vestidos de blanco, con palmas en las manos, dice que Dios extiende su tabernáculo para ellos en el cielo. Ese siempre ha sido el propósito de Dios, de que todo el que se acerque a Él pueda encontrarlo, hermano. Amén. Pueda encontrarlo. Y este fue el propósito en el corazón de David, de que todas las naciones vinieran o llegaran a Jerusalén y alabaran a Dios, porque Él había prometido estar ahí. ¿Verdad que sí? Él dijo que se hicieran el arca de la alianza y que su presencia iba a estar ahí en esa arca. El arca la pusieron en el lugar santísimo y la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, de tal manera que ellos vieron literalmente descender una nube espesa sobre el lugar y quedarse ahí, en el templo, en el tabernáculo, en esa ocasión, en el tabernáculo. Entonces, vamos a ver lo que dice también segundo libro de Samuel, hermano Enos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 16. Y hermano Eligio, usted busca Salmos 149, verso 3. Segundo libro de Samuel 6, 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Y le menospreció? En su ¿Por, corazón. sí, ¿por qué lo creen que lo menospreció, hermanos, en su corazón, como dice ahí? Porque Por lo que pensaba que se estaba humillando ante todo. Dice que él se quitó sus vestidos reales, ¿verdad? Leyendo, vamos a leer del verso 1, hermano, por favor. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Porque le puso la mano, ¿no?, al arca. El arca se podía caer, los bueyes iban tropezando, y él le puso la mano para detenerla, y inmediatamente cayó muerto. Sigamos leyendo, hermano. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy.
Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Les sigo? No, quedémonos ahí. Lo conducían con júbilo y sonido de trompeta, y David comienza a danzar. Y David se despojó de sus ropas reales y danzando delante de Dios. Había una alegría, ¿no? Las criadas lo estaban viendo y la señora tenía celos. El hombre estaba alabando a Dios, pero ella pensó que le estaba coqueteando a las muchachas, ¿verdad? Sí. A las criadas, y estaba molesta, porque bueno, recuerde que se sacrificaron animales y la comida o la carne se las entregaron al pueblo, ¿verdad que sí? Recuerde que allá con Moisés esa carne o esa comida, ¿verdad?, era para el sacerdocio, porque estaba el tabernáculo. Aquí estaban moviendo el arca para luego hacerle un tabernáculo. Entonces la carne de los animales se le entregó a la gente y cada quien con alegría fue y comió. Y él llevó su parte, hermanos, su comida, ¿verdad?, su carne para su casa, y su señora estaba enojada, ¿verdad? Y comienza a reclamarle. Y entonces él le dice: yo lo he hecho para Jehová, y aún voy a ser más vil delante de ti, porque lo voy a volver a hacer. Lo hago para Dios. Y aún si tú no quieres entrar a esta alegría, las criadas van a entrar a la alegría del gozo de Dios. Y dice que Dios castigó a esta mujer porque no tuvo hijos. La hizo estéril. ¿Sí? Eso es lo que dice también la lectura. Ya más adelante usted puede leerlo, hermanos, en su hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en las fiestas que se le hacían a Jehová dentro del templo? Pues se danzaba delante de él. David era una persona, hermanos, que ¿cómo sería para caracterizó el danzar delante de Dios. E hizo un pueblo que también alabara a Dios de esa misma manera. Vamos a leer el Salmo 149, verso 3. Salmo 149, 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, y él cante. Y a él cante. Alaben su nombre con Danza, pandero y a él cante. a él cante. Alaben su nombre con danza, con pandero, un instrumento de música, y a él cante. Entonces, por eso es que el pueblo de Dios es un pueblo alegre, que alaba, glorifica, exalta el nombre del Señor con alegría. Amén. Porque el gozo del Señor, dijo, ¿verdad?, es nuestra fortaleza. Nos fortalecemos en Él, en el gozo, ¿no? Amén. Sí, Dios da fortaleza a nuestras vidas. Vamos a ver primero libro de Crónicas 16, versos 10 y verso 11. Primer libro de Crónicas 16, capítulo 16, verso 10 al verso 11. Claro, que tenga, por favor. Gloriados en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente.
Entonces, ¿para qué servía o por qué se construyó el tabernáculo? Para buscar el nombre de Jehová. Ahora no tenemos un tabernáculo, tenemos lugares, hermanos, donde nos reunimos para alabar a Dios. ¿Y a qué llegamos ahí? Llegamos a buscar su nombre, buscar a Dios, adorarle a Él, glorificarle a Él, exaltarle a Él, bendecir su nombre. Hay muchas maneras, hermanos, de poder exaltarle a Él. Ahora, ahí mismo, capítulo 23, verso 5. Ustedes sabían, hermanos, que David tenía un equipo y que eran de miles ese equipo, de tal manera que tenía como 400 porteros. Me quedan viendo, ¿verdad? No, broma, hermano. Vamos a ir ahí, por favor. ¿Cuál es Primer libro de Crónicas 23, capítulo 23, verso 5. Dice, alguien que lo tenga. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Para tributar alabanzas. Solo imagínense, este tabernáculo, hermanos, era aún mayor. 4,000 solamente en las puertas. 4,000. Más 4,000 que estaban alabando, ¿verdad? Sí. Que estaban alabando. Entonces, contaba un hermano de que cuando se tenían estudios así, de repente iba un joven, ya ve, pastor, la Biblia dice que David sí tenía un equipo, porque él tenía solo porteros, tenía 400 porteros, pero habla de los que estaban en la puerta, ¿no? Del templo. 4,000. Y todos estos estaban sirviendo, hermanos, dentro del templo. 4,000, perdón, ¿verdad? 4,000, más 4,000 que estaban dentro alabando a Dios. O sea, de decir, hermanos, que bueno, en el tiempo, ¿verdad?, del templo o del tabernáculo, se adoraba a Dios día y noche. No es que usted veía allá una gente, allá hasta uno adorando. Hermano, solo en la puerta habían 4,000. Más 4,000 dentro, más los que llegaban del pueblo a adorar a Dios. Las multitudes que se reunían día y noche a alabar a Dios. Este fue el propósito de Dios, de construir una casa para que le alabaran su nombre, para Él morar ahí y que llegara la gente a buscar su nombre, a glorificarle a Él. Ya leímos, creo, el Salmo 47:5. Sí, creo que sí lo leímos, ¿verdad? Sí, podemos ir ahí nuevamente, hermano, por favor. Y luego vamos a buscar Salmo 149. ¿Es el que pasamos ya? Sí. 149 pasó ya. 149:3. 3, ok. Entonces vamos a leer el 47:5. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Vuelvo a leer. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Subió con júbilo y con sonido de trompeta. Pero ¿quién eran los que tenían júbilo? ¿Y quién eran los que tocaban trompeta? El pueblo le estaba alabando y Dios se movía. Subió Dios con júbilo y con sonido de trompeta. Había un pueblo alabando su nombre. Ahora es diferente. Desciende Dios cuando el pueblo le alaba. Que Dios está con todos nosotros y en nuestros corazones, sí, pero su gloria desciende sobre cada uno de nosotros. Nos llena, se mueve, se manifiesta la gloria de Dios y su presencia que está en nuestras vidas cuando nosotros exaltamos su nombre, cuando nosotros glorificamos su nombre, cuando nosotros le bendecimos. Y es por eso que Dios decidió, como dije, hermanos, hace minutos, es por eso que Dios decidió restablecer este tabernáculo, el tabernáculo de David. Terminamos con esto. Hechos capítulo 15, verso 16. Y vamos a leer el verso hasta el verso 18. Hechos 15, 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el texto: después de esto volveré y reedificaré
reedificaré el tabernáculo de David. Así dice, ¿verdad? Amén. Que está caído. El tabernáculo de David estaba caído. Pero es curioso, porque recuerde que después del tabernáculo de David se le construyó el templo. Su hijo Salomón construyó el primer templo. Había templo, hubiera dicho, bueno, reedificaré el templo, pero dice el tabernáculo. Y no está hablando en sí de las carpas o de los mantos que se levantaban, sino de lo que se hacía dentro del tabernáculo. Alabar el nombre de Dios como Dios le gusta o quiere que nosotros le alabemos. Amén, hermanos. Con alegría. Amén. Cuando lo hacemos con alegría, ¿qué es lo que pasa? Bueno, desciende Él o se manifiesta Él y comienza a llenar al pueblo de tal manera que el pueblo, ¿verdad?, fluye en Él esa gloria de Dios en cada uno de nosotros. Entonces dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto, oiga esto, de los hombres busquen al Señor. El resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí están incluidos los gentiles que el pueblo judío no quiso incluir. El propósito de Dios es de que todo mundo, hermanos, buscara su rostro, le alabara a Él. Pero el pueblo judío puso leyes. Usted no puede entrar, usted no puede entrar, usted no puede entrar y usted no puede entrar. Ni siquiera a Jesús dejaban entrar. A Jesús en cierta ocasión, por haber entrado por la puerta donde solamente el Mesías tenía que haber entrado ahí, lo sacaron y lo iban a tirar en un despeñadero. Eso dice la Biblia. Se lo llevaron y lo iban a tirar en un despeñadero, y de repente entre todos ellos se les desapareció y caminó en medio de todos ellos y se escapó. Porque no era así de esa manera que él iba a morir. Pero lo sacaron de ahí, enojados, porque él había entrado por esa puerta, porque para ellos no era el Mesías, pero Jesús estaba cumpliendo la profecía de que el Mesías entraría por esa puerta. Puerta que la sellaron aquel grupo que se les conocía como los celotes. Recuerde que había un Judas que pertenecía a este grupo, era como un grupo de guerrilleros, por decirlo de esta manera, que se habían rebelado en contra de los romanos. Y este que había seguido a Jesús, que era de ellos, bueno, lo siguió pensando, ¿no?, de que Jesús venía y de repente en algún momento sacaría un ejército para sacar fuera a los romanos, pero no pasó así, murió en la cruz del Calvario. Entonces la historia de los judíos enseñan de que esta gente sellaron la puerta y dijeron que esa puerta tenía que ser abierta hasta que el Mesías volviera para entrar por esas puertas. Entonces Jesús entró ahí por la puerta del Mesías y a la gente no le reconoció. Entonces ese tabernáculo caído, Dios promete restaurarlo. ¿Cuándo? Bueno, acá tenemos, hermanos, en el libro de los Hechos, que habla referente a esto, que se cumple con la iglesia y se cumplirá también en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación con el pueblo judío habrá un avivamiento nunca antes visto en la historia. En el tiempo de la gran tribulación. Usted ha escuchado mucha gente, ¿verdad?, que buscando avivamiento, y que viene el avivamiento se dará en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuándo es que se dan los avivamientos? Cuando el pueblo se vuelve a Dios. No es porque, ¿verdad?, en todas las iglesias se danza y idea, que avivamiento. No es ese el avivamiento. Hay mucha gente que danza que no se ha arrepentido todavía, ¿verdad? Pero el avivamiento se dará, hermanos, en ese tiempo, y el resultado de ese avivamiento será una multitud que nadie puede contar. Ese avivamiento comienza con la predicación de los 2 testigos, 144,000 que se convierten, y estos 144,000 llevando el mensaje por todo el mundo, que se convierte en una multitud de todos los pueblos, tribus, lengua y nación, que nadie puede contar. Es lo que dice la Biblia. Entonces, y aquí se está citando esto, que Dios restablecería nuevamente el culto, el tabernáculo de David. Y la iglesia debe de entender esto, hermano. Venimos a la iglesia a alabar el nombre del Señor, a glorificar el nombre del Señor, a entregarnos de lleno a Él en lo que venimos a hacer, ¿verdad?, a este lugar. Entonces el verso 17 dice: para que el resto de los hombres busquen al Señor,
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cuáles son esos tiempos antiguos? Los que hemos venido nosotros leyendo. Amén. Todo lo que Dios venía haciendo a través de David apuntaba a lo que Dios haría con la iglesia, y al final, ¿verdad?, de la historia de la humanidad, incluso en el tiempo de la gran tribulación. Bien, vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia, esta oportunidad que Dios nos ha regalado.